Había una vez una mujer que había decidido dedicarse por completo a su trabajo como doctora. En ocasiones, doblaba turnos porque en el hospital donde trabajaba estaban cortos de personal, sobre todo de buenos médicos. Tenía años estando sola porque, gracias a su dedicación incondicional como doctora, siempre se mantenía muy ocupada, a tal punto que no tenía tiempo para conocer a nadie. A veces intentaba conocer personas a través de redes sociales, citas anónimas o anuncios en periódicos, pero no le resultaba porque estaba concentrada en su trabajo. En otras ocasiones, en las fiestas y reuniones de sus amistades, conocía a personas, pero una y otra vez no concretaba nada con nadie a quien conociera. Ella sentía su alegría ayudando y trabajando en el hospital. Conocía muchos pacientes con los cuales simpatizaba, niños, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres. Dedicaba tiempo en atenderlos y conocerlos, pasando horas y horas charlando y atendiendo nuevos pacientes. Cuando llegaba a casa, ya agotada de tantas horas de trabajo, no iba a la cama sin quedar rendida en el sofá. Los fines de semana tenía como disciplina salir a correr, hacer yoga, ir al gimnasio o simplemente quedarse en casa viendo la televisión y preparando alguna que otra receta familiar. A veces, entre sus fines de semana, la llamaban para doblar turno en el trabajo y con gusto aceptaba. Un día, al salir de casa y dirigirse al trabajo, vio que había un tráfico terrible, algo inusual para esa hora. Presintió que no era nada normal, así que bajó de su carro para echar un vistazo. A una cuadra de distancia, se alcanzaba a ver que se trataba de un accidente, así que decidió caminar rápido hacia el lugar. Llegó y se trataba de un auto que había atropellado a un adolescente que montaba su bicicleta. El joven estaba en la calle inconsciente, las personas veían sin poder ayudar. Ella abrió camino y pidió que todos dieran espacio para poder atender al joven. Mencionó que era doctora y al momento permitieron que lo atendiera. Preguntó si alguien había llamado a los paramédicos y alguien respondió que no tardaban en llegar. La doctora empezó con la atención y ayuda al joven, pero este no tenía signos vitales. Gritó a un espectador que tomara su llave y corriera hacia su carro que estaba a una cuadra. Lo encontraría con el botón de pánico del llavero y que buscara un maletín y un desfibrilador. El hombre sin dudarlo corrió donde ella apuntaba. Mientras tanto, ella haría una revisión de algún hueso roto, pararía una pequeña hemorragia e inmediatamente empezaría con un RCP. Pasaron unos minutos y todos, sin saber qué hacer, solo podían observar el trabajo de aquella mujer. El hombre llegó cansado de la maratónica búsqueda y trajo consigo lo que la doctora había requerido. Entonces ella abrió el maletín y en él se encontraban todas las herramientas de operación, como si de una cirugía se tratara. Pidió voluntarios que no dudaran en hacer lo que ella pediría, pues la vida de aquel joven estaba ahora en las manos de los que ayudarían con esta ardua labor. Un joven aceptó y dijo que estudiaba enfermería, pero que no tenía ninguna experiencia. La doctora le dijo que ahora sabría si estaba hecho para aquella profesión. Luego, un hombre levantó la mano y dijo que había servido en el ejército de ayudante a enfermero, pero que había pasado mucho tiempo desde aquel momento. Ella les dijo que lo importante aquí sería tener la convicción de que todo saldría bien con sus indicaciones. Así, la doctora pidió que abrieran y conectaran todo en el desfibrilador. Ella, con su experiencia, actuó lo más rápido para poner toda la conexión al joven inconsciente y ya listo, dieron una descarga al adolescente. Intentaron otra vez, pues no había hecho ningún efecto. Con el segundo, parecía que los signos vitales del joven empezaban a trabajar, pero no fue así. Entonces, ella vio a sus asistentes y como diciéndoles que no debían rendirse, pidió una tercera descarga. Al momento, su corazón volvió a latir y una pequeña respiración se notaba en el joven. Pero esto aún estaba lejos de acabarse, y los minutos corrían. Habían pasado unos 7 minutos desde que ella llegó al accidente y volvió a preguntar sobre la ambulancia. Alguien contestó que lo había hecho una vez más, pero que tardarían en llegar al menos 8 minutos más. La doctora vio a sus asistentes y les pidió que se echaran alcohol en las manos y se pusieran guantes. Los segundos pasaban y uno de los asistentes dijo si ya sabía lo que tenía el joven. Ella, muy segura de su conocimiento, dijo que se trataba de una perforación de un pulmón debido a una costilla. El lugar no era idóneo para una operación y todos lo sabían, pero si no se hacía algo, el adolescente colapsaría por fluidos en uno de sus pulmones. La doctora, decidida a intervenir en el joven, les pidió a sus 2 asistentes que la ayudaran con el joven y que lo pusieran de lado, pues eso ayudaría a que el pulmón colapsado no tuviera tanta presión de la costilla al estar boca abajo. Los ayudantes asintieron y hacían todo lo que la experimentada mujer les decía. Entonces, le pidió a sus ayudantes que una vez más se cambiaran de guantes y antes de hacerlo que volvieran a echarse más alcohol en las manos para desinfectar. Ella hizo lo mismo y empezaron con la precaria operación. Pidió
tijera para cortar la camisa del muchacho, luego limpió parte de la zona donde se haría la incisión, para luego tocar y presionar con la mano para asegurarse de dónde sería el corte. Una vez se aseguró, le pidió al ayudante que le entregara el bisturí de vidrio de obsidiana. Muchos miraban, otros se giraban para no presenciar semejante acto, y algunos más se retiraban, pues no tenían el valor para seguir observando ese heroico y desagradable momento. La doctora cortó la piel del joven con aquel bisturí. Debía ser un corte muy limpio y pequeño, ya que corrían el riesgo de que el joven se desangrara y no contaban con los recursos para realizar una transfusión, ni tampoco sabían el tipo de sangre del joven. Mientras un ayudante pasaba los utensilios de operación, el otro se encargaba de hacer lo que la doctora pedía. La doctora pidió un separador de St. Miller, el cual consistía en una especie de varita con una curva pronunciada en uno de sus extremos, similar a un tenedor, ya que tenía 3 puntas dobladas, mientras que en el otro extremo tenía un ángulo de 90 grados con terminación plana. Comenzó separando el tejido de la piel con los músculos y le pidió a su ayudante que le pasara unas pinzas Duval, las cuales servirían para mover levemente la costilla que perforaba el pulmón. La respiración del joven mejoraba al instante que hizo esto, pero aún estaba en alto riesgo de sufrir una hemorragia interna. La doctora pidió una pequeña manguera que tenía en el bolso, junto con un respirador manual. Le pidió que uniera tanto la manguera como el respirador manual, y uno de los ayudantes preguntó qué haría con eso, pues pensó que solo se trataría de mover la costilla del pulmón. La doctora respondió que de nada serviría hacer solo eso si el pulmón tenía fluidos dentro, así que extraería los fluidos de forma manual con ese respirador, pero de forma inversa. El ayudante comprendió el plan y todos veían la eficacia de aquella mujer, que a pesar de lucir joven aún, tenía una experiencia como si se tratara de una mujer mayor. El segundo ayudante le dijo a la doctora que estaba listo el respirador manual con la pequeña manguera, y ella pidió ahora un bisturí de obsidiana mucho más largo. Con este hizo un mínimo corte y le dijo al ayudante que antes de insertar la manguera por ese pequeño orificio, debía comprimir el respirador manual para sacar todo el aire. Este lo hizo así y ella comenzó a insertar la manguera en la incisión. Una vez hecho esto, le dijo al ayudante que dejara de presionar para que el respirador comenzara a absorber el fluido del pulmón. La respiración del joven mejoraba aún más como si de un milagro de la ciencia y la experiencia se tratara. La doctora sacó la manguera de la incisión con mucho cuidado y le pidió al ayudante que ahora preparara todo para cerrar. El ayudante tomó un portaagujas y con él tenía listo el hilo quirúrgico con su aguja de sutura. La doctora le pedía al otro ayudante que tomara otro separador para poder cerrar la pequeña incisión, y este lo hizo. De fondo se escuchaba la ambulancia que llegaba y unos paramédicos pedían permiso para atender a la persona herida. Mientras tanto, la doctora seguía concentrada en hacer su trabajo. Le dijo al ayudante que ya había terminado con el trabajo. Este la vio y le preguntó si no debía también coser la parte exterior y ella respondió que bastaría con taparle con gasa hasta que llegara al hospital, ya que debían intervenir al joven una vez más para seguir con la costilla rota. Los paramédicos llegaron finalmente y desconcertados preguntaron qué había pasado y de inmediato asistieron al joven inconsciente, pero con sus signos vitales ya recuperados. La doctora junto con los ayudantes se levantaron mientras los paramédicos hacían su trabajo. Las personas, alegres y eufóricas, aplaudieron a los 3 héroes y sobre todo a esa mujer que había hecho algo imposible. Uno de sus ayudantes la vio y le dijo que no había tenido tiempo de preguntarle su nombre y ella, mirándolo a los ojos y algo cansada por la ardua tarea, le contestó: "Me llamo Jennifer", que significa la de espíritu luminoso. Ahora da like, comparte y suscríbete para nuevos nombres.